Una nueva revelación conseguida gracias a las gestiones de la Contralora Dorothy Pérez. Eso es lo que ocurrió en las últimas horas, donde se reveló que el escándalo vinculado a esto de las licencias falsas de funcionarios estatales que aprovechaban de colocar que estaban enfermos y con licencia, o sea, pagados, igual en este caso por el Estado, por estar en enfermedad, si van de viaje, ha golpeado ahora a las Fuerzas Armadas, donde se detectó que tanto en todas las distintas Fuerzas Armadas como también en Carabineros y en Gendarmería se dieron más de 9.000 viajes al extranjero en los últimos 2 años que se hicieron de forma ilegal, con un costo por supuesto millonario para los impuestos de todos los trabajadores, en lo que ha sido una revelación que golpea mucho a la institucionalidad uniformada de Chile, como también al gobierno de Boric, que curiosamente critica estas materias, pero cuando ocurrió con funcionarios estatales de todas las áreas y ahora con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, no hace nada. Y llega a ser curioso por qué. La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha hecho público el llamado SIC de las Fuerzas Armadas, es decir, funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que salieron del país estando con licencias médicas. Son 2.982 los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, PDI y Gendarmería que habrían salido, según este documento, del país durante sus licencias médicas. Así lo ha revelado este informe, el número 14 de la Contraloría General de la República, tras cotejar licencias otorgadas entre los años 2023 y 2024 con los registros migratorios de la PDI. En total se contabilizaron, escuchen bien, 9.069 salidas y entradas del país realizadas durante ese periodo y que estaban en reposo médico. Del total, 3.536 corresponden a Gendarmería, 3.180 a Carabineros de Chile y 1.620 al Ejército. Algunos casos llaman la atención. En particular, 26 funcionarios registraron entre 20 y 35 movimientos internacionales y otros 9 superan las 36 salidas y entradas durante sus licencias médicas. La cifra más alta se concentra en el último trimestre del año 2023 y en los primeros 3 meses del 2024, fechas coincidentes con las vacaciones de fin de año de estas instituciones. Una noticia que está en desarrollo. Ya sabemos que la Armada de Chile, que tiene 69 casos solamente, había detectado que 4 oficiales están dentro de esta condición y han comenzado ya a ser investigados para ser sancionados con la penalidad más alta, mientras que los otros funcionarios corresponderían a labores administrativas. Ahí está entonces, se conoce finalmente el SIC de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Una nueva revelación que se hace de nuevo gracias a Dorothy Pérez, que vale la pena decirlo, ha sido una bendición al momento de detectar abuso al interior del Estado. Y no para, por eso no es sorpresa que la quieran eliminar. Vimos hace unos días que ha habido denuncia, que esto lo entregó Mochati, de que varios gremios de funcionarios estatales quieren hacer incluso un paro nacional para sacarla. Y se entiende porque está desmontando, revelando, mostrando todo, la decadencia, la pobredumbre, todo lo malo que está al interior del Estado. No es sorpresa que quieran eliminarla porque les está haciendo la vida imposible para beneficio del ciudadano común y corriente. Entonces, bien, y estos 9.000 viajes que se activaron los últimos 2 años se dieron por más de 3.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería, que hicieron este típico estilo de salir del país con licencia, de intentar mostrar que estaban enfermos, les pagaban el sueldo igual por estar en enfermedad y se iban de vacaciones, básicamente con sueldo pagado igual sin hacer nada. Cerca de 3.000, en realidad 2.982 funcionarios, en más de 9.069 salidas. Ahora, 39% de estos números corresponden a funcionarios de Gendarmería, 35,1% de Carabineros y 7,9% del Ejército de Chile. Ahora, lo lamentable de esto es que muestra que esa decadencia sistemática que se ha visto en el Estado, como advertimos, no solo en funcionarios de carrera o a contrata o a veces de algunas municipalidades o ministerios, distintas áreas estatales en específico, sino que es algo general. Muchas veces se tenía la idea
que a pesar de la corrupción sistemática en otras áreas y de decadencia e incompetencia, esto no se colocaba con la tropa o los cargos intermedios de las Fuerzas Armadas y policiales. Yo me acuerdo que por muchos años se da ese tipo de discurso, pero es evidente que esa corrupción sistemática también ha llegado tanto al ejército como a las distintas otras ramas de las Fuerzas Armadas, carabineros, la PDI especialmente, y también los gendarmes. Hemos visto varios casos en el pasado de otro tipo de corrupción en gendarmería, vínculos raros con el narcotráfico y el tráfico interior dentro de las cárceles. Simultáneamente hemos visto que hay carabineros de los rangos más bajos que a veces se ha detectado que tenían vínculos con narcos o eran parte de bandas, cargos intermedios en situaciones similares o haciendo tráfico de armas, y los cargos de alto nivel en carabineros en casos de corrupción, no con narco, pero sí de robo de fondos públicos. Hemos visto que en el ejército particular y otras ramas de las Fuerzas Armadas se ha visto una situación similar. No con narcos tanto, pero sí, por ejemplo, con tráfico de armas en cargos intermedios y bajos, armas que se pierden del ejército y después las estaban traficando en el mercado negro, para beneficio propio, por supuesto, y en perjuicio fiscal del ciudadano. Y los cargos altos que ya de hace muchos años tienen denuncias de corrupción, no con el narco, sino con robo de fondos públicos. Y ahora, sumado todo eso, y el caso, por ejemplo, de la PDI, que su director anterior está en prisión por corrupción, y también se ha detectado también vínculos extraños con el narco y tráfico de armas, lo mismo de siempre. Bueno, ahora se suma el tema de las licencias falsas, que llega a ser otro clavo más dentro del ataúd de la probidad que se veía dentro de estas instituciones. Corrupción sistemática y abuso de poder que se da también ahí. No es sorpresa, no es que sean únicos de ellos. Algunos van a decir, no, son solo las Fuerzas Armadas, en los sectores de izquierda se nota especialmente eso. Pero no, es parte de la podredumbre inherente a la institución estatal y que por ser parte de las Fuerzas Armadas no iban a ser distintos como algunos decían, sino que también está todo podrido. ¿Por qué? Por un tema bien lógico. Es un monopolio artificial. Son áreas del Estado que no importa si lo hacen bien o mal, roben o no, la plata les llega igual. No es como un negocio privado que si hiciera estas cosas quiebra, no. Entonces, como un área estatal, no es muy transparente tampoco y la plata le llega en forma millonaria y sin mucho control, bueno, ¿qué pasa? Bueno, termina ocurriendo lo que es esperable. Se dan problemas y la plata se la roban. Y también, bueno, se tomaban estas licencias, había abuso. Hace algún tiempo había unos casos también que se iban a jugar con fondos fiscales a casinos. Entonces esto es simplemente una de las nuevas cosas. Esperaríamos que con toda esta situación eventualmente se hicieran sanciones más duras que implicaran, por ejemplo, penas de cárcel para estas materias, modificaciones legales desde el Congreso o impulsadas desde la Presidencia para buscar mucha más dureza, multas más altas, destitución inmediata de los funcionarios que están vinculados a esto, alguna modificación del estilo. Pero lamentablemente lo que estamos viendo ahora es una tendencia preocupante de que salen estos casos. Dorothy Pérez hace un trabajo fenomenal, se filtra todos estos escándalos y todos se quejan. Boric se queja, el gobierno entero se queja con sus ministros, aparecen los congresistas de izquierda y derecha en el Congreso, o sea, en la oposición o del oficialismo, quejándose, pero nadie hace nada. ¿Dónde están las reformas legales que ponen normas más duras? ¿Dónde están las reformas constitucionales para evitar que esto ocurra? ¿Dónde están las normas para generar mayor transparencia o generar que apenas se detectan estos abusos hubiera una expulsión automática de la institución? Nada. Nada. Y eso desde el Congreso y de la Presidencia, Boric, que también se ha quejado bastante de esto. Nada. ¿Por qué no hace nada? Nadie hace nada. Entonces me hace pensar que hay una cierta complicidad, porque ya esto no puede ser solamente incompetencia. Teniendo ellos el poder de actuar, sea de izquierda o de derecha, uno pensaría que van a hacer algo, pero no hay mucha acción. Entonces, o hay intereses que se están defendiendo, o realmente son más estúpidos de lo que pensamos. Yo tiendo a pensar que no puede ser tanta la estupidez, que probablemente aquí hay cierta complicidad. Y tiene sentido, los sectores más de derecha nunca les gusta atacar nada que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, entonces no los quieren tocar. Los gremios de funcionarios públicos y sus sindicatos tienen vínculos más con el sector de la izquierda, ellos también no quieren tocar nada, y por lo tanto, aunque se filtre toda esta corrupción, decadencia, pobredumbre al interior del Estado de manera transversal, nadie hace muchas gestiones de ningún tipo para evitarlo por una razón muy simple. Todos tienen intereses de por medio y es muy incómodo y sería muy políticamente costoso hacer estos cambios. Entonces prefieren guardar silencio, se quejarán en el momento cuando surge, pero después no pasa nada. Porque de la misma manera que no ha pasado demasiado cuando se reveló esto al interior de municipalidades, ministerios y distintas áreas del Estado, ahora que ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas y que se suman a otros casos de corrupción dentro de la misma institución, es muy probable que tampoco ocurra absolutamente nada. Más allá de la excelente gestión que está haciendo Dorothy Pérez y que yo lamento mucho que no vaya a quedar mucho nada a largo plazo, porque ella descubre estas cosas y hace bien su trabajo, de las pocas contraloras que había a nivel histórico que lo hace, pero después cuando llega al otro punto, que sería hacer las modificaciones, que sería impulsado por la Presidencia o el Congreso, no hay la voluntad, ya sea por estupidez o complicidad, para hacer las modificaciones legales necesarias. Realmente una tragedia. Y una tragedia que estamos viendo a lo largo de Chile y que es una señal de por qué nuestro país está en franca decadencia.
Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta revelación de Dorothy Pérez? ¿Creen que habrá algún tipo de consecuencia o como ya es costumbre por intereses cruzados no caerá nadie y no será ninguna modificación y después nos olvidamos? ¿Sería necesario que se impulsaran leyes para generar expulsión automática en estos casos, mayor transparencia y recortes de gasto estatal para que no tuvieran tanto de que robar o que abusar? ¿O simplemente dejemos todo igual, que Dorothy Pérez haga su denuncia y después nuestros buenos congresistas y presidentes no hacen nada? Entonces eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.